El flautín o pícolo estuvo vinculado desde el principio al ámbito militar y a los desfiles. Su antepasado más conocido, el pífano, ya era uno de los instrumentos que acompañaban a las marchas de los regimientos. Este convivió con el flautín hasta mediados del siglo XIX, cuando fue eclipsado por el pícolo, y a finales del siglo XVIII su presencia ya se había extendido a la orquesta. Bueno, el flautín, o mejor conocido en italiano como la flauta piccolo, es un instrumento que pertenece a la familia de viento-madera. Viento ya que requieren aire para poder producir su sonido. Bueno, el piccolo desde el principio estuvo vinculado a la milicia, ¿sí? Su antepasado más conocido era el pífano. El pífano era otro instrumento, bueno, una flauta pequeña, que era de una sola pieza, tenía 6 orificios y bueno, se utilizaban exclusivamente como dije, en las marchas militares o en sus regimientos. El piccolo es el instrumento más pequeño de la orquesta, ¿sí? Y el más agudo. Entonces, físicamente es como una flauta, pero bueno, con un tamaño mucho menor, es como 32 centímetros aproximadamente. Está compuesto de 2 partes. Esta parte de arriba que se llama cabeza y esta que es el cuerpo. A diferencia de la flauta, solamente tiene 2 partes, la flauta tiene 3, que es la pata. Esta está incluida, digamos, en la segunda parte del piccolo, que sería con la llave de mi bemol. Bueno, existen pícolos de diferentes materiales. En este caso, este es de madera, con el mecanismo de plata. La madera puede ser de granadilla, de ébano o de palo santo o palo de rosa, como se llama. También existen pícolos de metal. Lo que hace es que su sonido es mucho más brillante. Entonces esto queda mucho mejor en las bandas, ¿no? En la banda de marcha, ya que el sonido pues, es más brillante y mucho más sonoro. El piccolo es un instrumento transpositor. Esto quiere decir que la nota que suena es una octava de la que está escrita. En este caso, por ejemplo, si leemos un fa de la primer espacio del pentagrama, se va a reproducir un sonido una octava o 6 tonos arriba. El piccolo y la flauta son instrumentos que, a diferencia de sus otros colegas de la sección de maderas, son los únicos que no requieren, de maderas o de metales, no requieren una boquilla o una caña para producir su sonido, no que el aire entra a través de una embocadura, este orificio que está en la parte superior del piccolo, en la cabeza. Lo que hace es que la trayectoria del aire va pasando a través del tubo y dependiendo, bueno, la combinación de dedos que vayamos empleando, las llaves que vayamos presionando, es los sonidos que va a ir reproduciendo. La primera obra donde al parecer fue la ópera Rinaldo de Händel, pero posteriormente realmente el que emplea el piccolo en sus sinfonías, el primero fue Beethoven. Entonces aquí, por ejemplo, hace alusión en la novena sinfonía, justo en la marcha, es donde entra el piccolo. O sea, al final del último movimiento de la novena sinfonía es donde entra el piccolo. La primera vez que lo emplea es en la quinta sinfonía, y aquí hay un dato interesante: es la primera vez que ocupa el piccolo, los trombones, el bombo y el contrafagot, ¿no? O sea, son instrumentos que, pues digamos, era una novedad en ese momento, ¿no? Entonces, puedo dar, por ejemplo, un ejemplo de novena sinfonía. Por ejemplo, ¿no? Después, bueno, en lo personal, mis compositores favoritos a la hora de tocar el piccolo son Shostakovich, Ravel y Rossini, ¿no? Ya sabes que cuando
cuando te dicen en la orquesta que viene alguno de estos compositores, sabes que tienes trabajo, ¿no? Porque me gusta mucho que ya no, o sea, ya quitan esos prejuicios de que el instrumento solo va a las marchas, solo es fuerte y rápido, sino que también aprovechan y todos los recursos del instrumento, ¿no? O sea, también el piccolo puede tocar cosas muy piano, cosas más graves, y puede hacer otros recursos igual que la flauta, ¿no? Por ejemplo, puedo tocar un extracto de la Sexta Sinfonía de Shostakovich. A continuación los invito a ver dónde se coloca y cómo suena el piccolo dentro de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Secretaría de Educación de Veracruz. Gobierno del Estado. Veracruz me llena de orgullo.